Autor: Rubén Morales. Fuente: Ufología, N1, 1980. Antecedentes. Este incidente representa, por sus características, uno de los casos argentinos más importantes de 1979. El caso Monte no trascendió a la prensa, y nos enteramos de su existencia por comentarios de terceros. En la madrugada del 7 de noviembre de 1979, Ornar Alberto Cejas, su esposa Liliana Isabel Lágala de Cejas, su pequeño hijo y el hermano de la señora, Julio César Lágala, viajaban a bordo de un automóvil Ford Falcon con rumbo al sur de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar el particular estado de la señora Lágala de Cejas, que se encontraba en su 8º mes de embarazo. Al volante iba su marido, buen conocedor de las rutas del lugar por haber trabajado anteriormente como chofer de ambulancias. Habían partido de su lugar de residencia, Florencio Varela, saliendo por la ruta nacional N2 hasta la localidad de Brandisen. Allí tomaron por la ruta provincial N215, hasta empalmar la ruta nacional N3, en la ciudad de San Miguel del Monte. El señor Omar Cejas explica que haciendo ese rodeo se recorre más camino pero se gana tiempo al circular por rutas menos transitadas. Luego de dejar atrás la última estación de servicio de San Miguel del Monte, al salir del área urbanizada por la ruta nacional N3, se produjo la observación. En ese tramo, la ruta corre de Neasó, y el lugar es completamente descampado y llano. Evocarlo no requerirá mayor esfuerzo para nuestra imaginación. Una ruta pavimentada bordeada por alambradas que la limitan de vastas extensiones de campos y, hacia atrás, hay montes de árboles diseminados. He realizado 2 entrevistas con los testigos, la primera el 13 de enero de 1980, en la que solo pude hablar con la señora Liliana Isabel, y una segunda que se verificó una semana después, el 19 de enero, ocasión en que pude interrogarla junto con los testigos restantes. Para hacer más fluido el relato, considere conveniente reproducir las palabras textuales de los testigos, con sus diálogos y debates. Con la misma intención, resolví ordenar las respuestas de acuerdo con el desarrollo que tuvieron los sucesos. También para facilitar la lectura, adoptaremos el siguiente código. OA. Omar Cejas. JC. Julio C. Lágala. Liliana I de Cejas. Encuestador. La anexión de un asterisco a las siglas EOLI significará que se trata del diálogo mantenido durante la primera entrevista. Una antena de radio. ¿Cuándo ocurrió? El día 7 de noviembre de 1979, eran las 3:30 o 4 hs. de la mañana. Yo la hora exacta no sé, no le puedo decir. Íbamos saliendo de Monte y pasamos por una estación de servicio, creo que se llama El Tala. Habremos hecho 1 kilómetro, luego de la estación. En eso, veo algo así como si fuera la luz de una antena de radio, de esas altas, medio rojiza. Se veía a lo lejos. A medida que nos íbamos acercando, esa luz se hacía más intensa, se veía más grande, y no era una sola luz. Entonces yo le dije a Julio, mira eso para mí no es una antena. Cuando lo enfrentamos, me tiré a la banquina, paré el auto y me bajé. Mi cuñado bajó el vidrio de la ventanilla y miró desde adentro. Cuando mi marido detuvo el auto, mi hermano le dijo, puede ser un ovni, no lo detengas porque luego no va a arrancar. ¿Las ventanillas estaban cerradas o abiertas? Estaban cerradas, porque viajando entra mucho aire, pero cuando vimos eso las abrimos. Mi marido se bajó del auto, mi hermano y yo lo miramos por las ventanillas. Conviene aclarar que Lee ocupaba la butaca delantera derecha del automóvil y JC el asiento posterior derecho. El objeto estaba ubicado a la par del auto, lado derecho, y se movía muy lentamente, según JC, en sentido opuesto al del Ford Falcon. ¿A qué distancia estaba? JC. Cuando detuvimos el auto, calculo que estaría a la misma distancia que esa pared, y señala una pared distante unos 3 metros, y a menos de 20 metros de altura. Para mí estaba más lejos. Sí, para mí también. De la ruta habría unos 30 metros de distancia y de altura tendría que estar como a 100 metros.
Lo confundí con una antena de 100 o 150 metros de altura. Lee estaba más o menos a 100 metros del auto, y de alto como otros 100 metros, o menos, quizá. Para esclarecer la controversia, remito al lector al estudio realizado en el análisis que sigue a continuación del relato. El objeto. ¿Cómo era? Lee. Era una luz roja, verde y amarilla que estaba a la par del auto. Pensamos que era una antena de radio. ¿Cuántas luces eran? Boa. Exactamente no podría decirle, pero eran unas cuantas luces de varios colores. JC. Eran 5 o 6 luces, pequeñas, había una roja fuerte, otra amarilla y otras blancas, verdes y rojas. No recuerdo si alguno de los colores estaba repetido. Boa. El rojo era fuerte, porque cuando lo vimos de lejos el rojo era lo que se veía. JC. Sí, las otras luces eran chicas, todas del mismo tamaño, pero la roja era más grande. ¿Cómo estaban distribuidas? Boa. Para mí, estaban todas desordenadas. La forma del aparato, para mí no era redonda, las luces tampoco estaban organizadas. Esas luces formaban una K o algo así. Pero era grande, era un aparato grande. ¿La forma, cómo era? Boa. Yo la vi algo así como cuadrada, o alargada, o en H, por la distribución de las luces, y era una noche no muy oscura, era clara. Yo digo por la disposición de las luces. Pero la forma del objeto, ¿no se veía? Boa. No, no se veía la forma. JC. Las luces si estaban distribuidas, estaban así, con el dedo índice traza en el aire rectas paralelas. ¿En hileras? JC. Claro, exacto. ¿Cuántas hileras? JC. Dos filas de luces, como si fuera una H. ¿Se ve la barra horizontal de la H? JC. No, solo se veía el color del objeto, cuando él, Oa, bajó del coche y yo miraba por la ventanilla. Lee. Esto es lo que veíamos desde abajo. Sobre esto tendría otra forma que nosotros no veíamos. ¿Percibieron alguna otra cosa además de las luces? Boa. Apenas, un color plomizo, oscuro. ¿Pudieron ver los bordes del objeto oscuro? JC. No, solo junto a las luces se veía ese color plomizo. Se advierte que los contornos del objeto se fundían en el cielo nocturno. Ya en nuestra encuesta anterior, Lee había expresado yo lo vi de un color gris plomo, un color oscuro, pero no vi su forma. Estos son, pues, todos los datos que pudimos recabar respecto de la forma del objeto, uno de los puntos menos claros de todo el relato, dado que ni los propios testigos están seguros del aspecto real del fenómeno. Seguramente, la complejidad de la formación de las luces los confundió. En un determinado momento Oa realizó un dibujo, que no quedó en mi poder, y en él comenzó por trazar un rectángulo pero, desconforme con ello, siguió superponiendo líneas, hasta representar un motivo cruciforme que tampoco le resultaba convincente. Solo podemos rescatar que las luces estaban ordenadas, de algún modo, distinguiéndose en ese orden, dos hileras paralelas. Sobre ellas había una masa de color gris plomo, que acaso fuera el cuerpo o fuselaje del objeto. El zumbido. Boa. Yo me bajé para escuchar el ruido, yo escuché como un zumbido. ¿Se escuchaba desde adentro del auto, cuando se acercaban? Boa. No, fue cuando paré el coche. ¿Cómo era el ruido? Lee. Es muy semejante al del avión. Se escuchó en el momento que estuvo al lado nuestro, luego no se escuchó más. ¿Cómo era el zumbido? Preguntamos a Oa. Este queda pensativo, sin arriesgar una respuesta. ¿Lo puede comparar con el ruido de un motor eléctrico, un avión, una turbina, el viento? Oa. No, un avión no es parecido a eso, no, ninguna de nuestras sugerencias le satisface, era algo más suave, no sé explicarlo. Lee. Puede parecerse al sonido de una turbina. JC. Él paró el coche y se bajó, yo bajé el vidrio de la ventanilla y lo escuchamos. Es como el zumbido de un jet, pero lento. Lee. Más suave. ¿Lo escucharon una sola vez? JC. Sí, solo en ese momento. Comportamiento del fenómeno. Ustedes estaban estacionados en la banquina, ¿qué pasó después? Lee. Como yo tenía miedo, le dije a Oa, por favor que partiera.
porque me daba miedo. Me gusta pero me daba miedo. Mi marido dijo, para ser un avión no va a estar detenido en el aire, y más o menos cuando dijo eso, el objeto se comenzó a mover y en ese momento, el ovni comenzó a andar, salió hacia atrás de nosotros y se fue hacia el monte. Boa. Ella se asustó, entonces puse en marcha el coche y seguimos. Yo después vi poco, porque iba mirando la ruta, pero JC iba mirándolo. Él siguió todos los pasos. JC. Cuando ella se asustó y dijo que siguiéramos la marcha, yo me fijo, para atrás, y el ovni, o lo que sea, se iba, en sentido opuesto al del auto, lentamente. Habrán pasado 5 o 6 minutos, desde el comienzo de la observación, entonces asciende, bruscamente, hace un fogonazo, el ovni se vuelve todo amarillo, queda suspendido en el aire y sobre él queda como una aureola en el cielo. Cuando se volvió amarillo, ¿tuvo forma? JC. Sí, era como una pelota, no redonda del todo, era achatada, achatamiento vertical, ensanchada, horizontalmente. ¿Qué tamaño tenía en ese momento? Compárelo con la luna. JC. Era más chico que la luna, en ese momento estaba atrás nuestro, después se puso a la par del coche. ¿A qué distancia estaba? JC. Cuando se hizo esa pelota amarilla estaría a 600 o 700 metros hacia el monte. Boa. Y más también. ¿Cómo era el halo? JC. Estaba medio nublado ese día. No sé, se ve que con la velocidad, tal vez al hacer fricción, hizo un fogonazo en el cielo, y después una aureola violeta, con el color de las nubes. Hizo eso y se apagó enseguida, y reaparecieron las luces chiquitas, rojas, blancas, verdes, nada más. Simultáneamente, el objeto, que había quedado muy atrás, comenzó a moverse lentamente en la misma dirección que el auto. La velocidad es relativa, pues el auto marchaba a 80 kilómetros por hora. Habrían pasado 1 o 2 minutos de la extinción del primer fogonazo o incandescencia del fenómeno, cuando se volvió a repetir el efecto. JC. Se prendió y en segundos estuvo al lado nuestro, a la par del coche. Nosotros habíamos recorrido unos 30 o 35 kilómetros. ¿Se repitió también el halo superior? JC. No, esta vez no. Lee. Estaba atrás nuestro y en segundos apareció a nuestro lado. JC. Sí, pero cuando se acercó a esa velocidad estaba hecho una bola de fuego. Es decir que el objeto no se apagó como había sucedido antes, sino que la esfera achatada amarilla se desplazó a gran velocidad en línea oblicua con respecto a la ruta, quedando a la par y a la derecha del auto. Aquí JC hace una observación muy interesante. JC. Cuando estaba apagado, con las luces chicas, iba despacio, pero cuando se volvía amarillo tenía una velocidad terrible. Para comprender bien el comportamiento del fenómeno, es recomendable consultar el gráfico segundo. El haz lumínico. Li. Lo teníamos a la par del auto, y bajó. Se detuvo en el aire, y tenla como un reflector muy potente. JC. Se apagó su luminosidad amarilla y prendió el haz. Cuando surgió el haz luminoso, ¿estaban las luces chicas? JC. Sí, solamente desaparecieron cuando se formó la bola amarilla. El haz parecía tener su fuente en la parte superior del objeto, como si las luces estuvieran situadas por debajo y el haz partiera de la supuesta cúpula del objeto. Y empezó a recorrer el campo con el haz de luz. Una luz como un rayo, no se desintegraba. No se desparramaba cuando él me dijo mira. Mira. Yo me agaché bajo el parabrisas y vi el haz de luz, vi la luz que pasaba por encima de nosotros. Eso me asombró, porque, ¿qué luz tiene que ser? No. Para que en el espacio no se desparrame. Lee. Se veían los bordes de esa luz, se iba abriendo. Lee. No era como una linterna, como yo le dije el otro día, se disculpa por la frase vertida en la primera entrevista. JC. No, era un tubo cilíndrico, como si fuera un caño. Tal como salía de allí, llegaba a la Tierra. Este haz tendría unos 700 u 800 metros de largo y proyectaba un disco luminoso en el campo. Su diámetro era aproximadamente de 1 metro. Esa luz iluminaba el campo. JC. Sí, pero solo dentro del círculo que proyectaba la luz. ¿Qué color tenía? JC.
Era blanco, blanco intenso, era fuerte el color. ¿Cuál fue el comportamiento del tubo de luz? Boa. Giraba, como si buscara algo. JC. Sí, como si hubiera perdido algo. ¿Cómo se movía el haz? JC. Giraba, el coche avanzaba, y el rayo comenzó a iluminar por atrás del auto, y dio toda una vuelta, en sentido antihorario, y cuando llegó al coche se apagó y, el objeto, levantó vuelo. Lee. Se detuvo en el espacio y empezó a girar, llegó a iluminar la ruta, casi llega a tocar al auto, pero no lo alcanzó a alumbrar. Nosotros vimos en el campo cómo la luz iluminaba. Destacan los testigos que no solo el rayo giraba, sino que lo hacía en el conjunto de luces pequeñas. Todo el fenómeno giraba en bloque. ¿Cómo se apagó el haz? JC. Habrá tardado 1 minuto en dar un giro completo, a velocidad moderada. Luego se apagó, se cortó, directamente, se cortó bruscamente. Del mismo modo que se apaga una lámpara incandescente. Entonces se comenzó a alejar otra vez para atrás, lentamente. Y al alejarse sobre el monte se separó en 4 puntos blancos. Después no lo vi más.